Precisamente volviendo un poco al presente y algo que nos está preocupando mucho al conjunto de la población civil, que vemos todos los días en los medios de comunicación, es esa política de rearme, es esa política de aumento de gasto en defensa, por cierto, vía impuestos, todo hay que decirlo, y el papel que puede jugar España. Hasta ahora, y como comentaba usted antes, nadie va a defendernos, ¿no? Si nos vemos envueltos en un conflicto bélico a escala global, pero tenemos un peligro, porque veo continuas reivindicaciones de Marruecos, no solo a Ceuta y Melilla, sino ya a nuestras Islas Canarias. ¿Y qué podría pasar si España ahora mismo se viese arrastrada a un conflicto bélico? ¿Tendríamos alguna posibilidad de éxito? Muy pocas, hay que ser claro. Vamos a ver, el tema, una cosa es el tener unas buenas fuerzas armadas, por supuesto, que ahora daremos más detalles, y otra cosa es el rearme europeo. El rearme europeo, que según dicen, es para prevenir el ataque de Rusia o incluso para enfrentarnos al ataque de Rusia. Claro, que ya de entrada aquí nadie nos da ninguna aclaración. Es decir, si tú de verdad crees que hay un peligro inminente de que un país como Rusia nos ataque, nos tendrás que dar alguna aclaración. Es decir, si hay una información privilegiada de que efectivamente se ha detectado que están preparando un ataque, pues tendrás que dar información a la ciudadanía, pero no nos llega esa aclaración. Y no solamente eso, sino que nos llegan son cosas absolutamente ridículas como lo del kit de supervivencia de 72 horas. Es decir, como que la guerra se vaya a solucionar en 72 horas o que al contrario, no se va a solucionar, sino que va a haber un ataque nuclear y en las 72 horas vamos a desaparecer todos, que para eso no te hace falta ningún kit de supervivencia. Porque 72 horas puedes sobrevivir sin comer y sin beber. Entonces, y luego si vas a desaparecer ya no necesitas nada más. En fin. Pero luego lo que estamos viendo es que efectivamente es un gasto, primero, desmesurado, en una Europa que está muy tocada económicamente, muy tocada, empezando por los principales países como puede ser Alemania, que lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico, terriblemente mal. ¿Y qué sucede? Que efectivamente todo eso al final, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Porque el político no pone nada de su bolsillo. El político solamente gestiona con mayor o menor fortuna, o con mayor o menor descaro, o con mayores o menores aprovechamientos personales, que vamos a hablar de lo que estamos viviendo en España todos los días, el gestiona los impuestos que impone a los ciudadanos, cada vez más sangrantes, y luego la deuda, el pedir más deuda. El dinero no sale de otro sitio, solamente de estos 2 lugares. Entonces, ¿qué significa? Que quien lo va a pagar todo al final es el ciudadano, porque el impuesto, obviamente, es lo más directo, pero luego de una manera un poco más indirecta es la deuda. Hay que tener en cuenta que España este año vamos a pagar solo de intereses de la deuda, más de 40.000 millones de euros. Es decir, que estamos endeudando a varias generaciones, evidentemente. Es una auténtica salvajada. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Otra cosa es, ¿queremos tener en España un buen ejército? Sí, por supuestísimo. Un ejército, como digo siempre, que dé miedo, porque la primera misión de un ejército en un sistema democrático es la disuasión. La disuasión que tiene 3 patas, una de ellas es tener las capacidades adecuadas, que en algunos casos ahora mismo vemos que son muy deficientes, no lo digo yo, lo ha dicho el jefe de Estado Mayor de la Defensa en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que tenemos muchísimas deficiencias, muy importantes en algunos casos, con material en algunos casos muy desfasado, y que además que no estamos preparados para lo van a ser las guerras ya no del futuro, prácticamente las guerras ya inminentes, que van a cambiar el espectro de la guerra completamente, con todo lo que significa la alta tecnología, empezando por la inteligencia artificial o todos los sistemas automatizados. Pero no solamente eso, estamos hablando de tener esas capacidades, que el enemigo sepa que las tenemos, y la tercera pata de la disuasión es que exista voluntad para emplearlas. Claro, aquí yo, con determinados políticos hasta dudo de que tengan voluntad para llegar a emplearlas, porque aquí a todos muchos se les llena la boca ahora de que hay que gastar, que gastar, que gastar, pero cuando resulta que cuando llegan los desfiles militares, algunos dicen que no se hagan los desfiles militares. Entonces, porque parece ser que los militares a algunos les siguen levantando sarpullidos, ¿no? Entonces, sí, lo de gastar sí, porque probablemente hay muchas comisiones por el medio, pero otra cosa es lo de que le gusten los militares o ir a ver los desfiles. Esa es la realidad. Entonces, lo volvemos a lo mismo. Tenemos que tener, y seamos sensatos y seamos claros, tenemos que tener los medios de defensa suficientes para proteger nuestros intereses, nuestros verdaderos intereses. No confiemos absolutamente en nadie. Aquí no nos va a venir a ayudar nadie.
Y si alguien en cualquier caso nos viene a ayudar, serán precisamente nuestros hermanos del mundo hispano. Sinceramente, yo no confío absolutamente en nadie en Europa que nos venga a ayudar. Y más sobre todo si estamos hablando que si el enemigo llegara a ser Marruecos, ojalá no lo sea, pero si el enemigo llegara a ser Marruecos, Marruecos ahora mismo ha hecho una diplomacia excelente, está en una posición geográfica muy interesante desde el punto de vista geopolítico, por muchas cosas, control de buena parte de África, control del estrecho de Gibraltar, y tiene apoyos de principales potencias que no nos van a ayudar. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Alemania y estamos hablando de Israel. Eso es lo que ha conseguido Marruecos. ¿Nos va a venir a ayudar alguno de estos países si tenemos algún problema con Marruecos? No, ya nos pasó con el tema de Perejil, que incluso Francia no nos permitió utilizar durante más tiempo los satélites Helios. Es decir, tenemos un tiempo que es el que nos corresponde por lo que pagamos, pero cuando solicitamos como gracia especial, en aquel momento tan preocupante para nosotros que nos dejara utilizar más tiempo, los satélites no nos los deja utilizar. Es decir, que aquí nadie piense que nos va a venir a ayudar nadie. Y por eso tenemos que tener nuestras propias capacidades. Con lo cual tenemos que invertir no pensando en participar en escenarios lejanos que no se nos ha perdido absolutamente nada, sino pensar en cómo tenemos que defender lo nuestro. Y tenemos que ver, por lo tanto, qué medios en concreto y específicamente son los que precisamos. Por supuesto que tenemos que tener buenos medios, sí, pero fíjate, hay además algo muy interesante. Cuando el pasado día 18 de marzo se publica por parte de la Unión Europea el nuevo Libro Blanco de la Defensa, ahí solo se habla de armamento. Armamento, 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 gastar, gastar, gastar. Y dice además dice más de 800.000 millones y 150.000 millones de manera inmediata. Bien, en ningún momento habla del factor humano. ¿Quién va a manejar ese armamento? Vamos a convencer a los jóvenes europeos de que ingresen en las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que estás preparando para una guerra poco menos que inminente, que es lo que les estás diciendo. ¿Cuántos jóvenes europeos están dispuestos a ello? Habrá algunos, pero ¿cuántos de verdad? E incluso algunos de los que ya estén en los ejércitos profesionales que hay en Europa, cuando les digan que de verdad mañana van a la guerra, ¿cuántos se presentarían en el cuartel? Esa es la otra cuestión. Entonces, tenemos que pensar cómo está la sociedad. Es una sociedad muy reblandecida en general, ¿no? Con niños que desde que nacen hiperprotegidos, hiperconsentidos, que viven en un sistema de tolerancia máxima y de contemplación, pues ahora diles que van a ir mañana a la guerra. Esa es la otra parte. Y luego, además, tendrás que pagarles buenos sueldos, ¿no? Empezando por una tropa que lamentablemente pues, gana sueldos muy bajos. Entonces, es un conjunto de circunstancias que primero habrá que pensar en el factor humano, habrá que pensar, por ejemplo, en de verdad una educación en las academias militares que sea para formar militares para la guerra. No que obligarles a estudiar cosas que, oye, a mí me da igual el plan Bolonia, todo lo que tú quieras. Si tú quieres tener un buen militar, tú fórmale para ser militar, para que cumpla las misiones que debe cumplir un militar en el campo de batalla a todos los niveles y en todos los empleos, pero no les obligues a estudiar cosas que se sabe positivamente que nunca, jamás van a utilizar. Y en cambio, se está perdiendo el estudio, por ejemplo, de la historia militar, con lo importante que es, porque al final hay escenarios que prácticamente se repiten de forma reiterada a lo largo de la historia, o se están, por ejemplo, a lo mejor puede ser más interesante estudiar psicología, que al final un mando va a tener que precisamente mandar sobre personas, que a lo mejor estudiar cosas de técnica que se van a quedar desfasadas en muy pocos años y que jamás un oficial, y sobre todo de lo que se llama las armas combatientes, no las armas técnicas, las armas combatientes, como puede ser infantería o caballería, que sabemos positivamente que nunca van a utilizar. Entonces, fíjate si hay cosas que reformar y que mejorar y que solamente estemos solamente en la obsesión de armamento, armamento, armamento. Que al final te llega llegas a dudar si lo que hay detrás es un buen negocio y muchos de los políticos que sabemos que los casos de corrupción abundan por todos los lados y que vamos a hablar de nuestra querida patria, a ver si lo que están pensando es saber cómo se llenan los bolsillos precisamente con este negocio que se avecina, ¿no? Entonces, es que hay que plantearse muchísimas cosas y con seriedad y rigor absoluto. Y sobre todo, la clave de todo, Óscar, una vez más,
No confiemos en nadie, confiemos solo en nuestras propias fuerzas y tengamos el ejército preparado para defender lo nuestro, no para ir a combatir a ningún sitio extraño que no nos cuenten. Ese es ya lo conocemos, que si lo de la defensa adelantada, que si los ataques preventivos, que si el despliegue preventivo, si todo eso ya lo conocemos. Lo que tenemos es que buscar cómo defender nuestras necesidades y nuestros intereses. Y tal como comenta todo esto, claro, es que asusta ver todo esto en los medios de comunicación. Es una situación muy similar a la que vivimos en la pandemia, en la que uno no sabe si se pretende manejar a una masa y ver cómo responde ante una supuesta emergencia, o es real, o hay posibilidades de un conflicto real. En cualquier caso, ¿cree que algún día es posible que el mundo hispano se una? Mira, empezando por lo otro, tú piensas que somos mucho más fácilmente manipulables de lo que creemos. Hoy, como recibimos información por muy diversas fuentes, información de forma constante, por esta hiperconexión, que es una de las características de nuestros tiempos, aparte de la aceleración de acontecimientos, una es la hiperconexión, clarísimamente, y pensamos que estamos bien informados, y no lo estamos. Estamos bien manipulados, porque es tremendamente sencillo. Piensa que hoy muchas personas cada vez más se informan solo y exclusivamente a través de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, Twitter X. Ahí apareces, ¿verdad? Si sigues, pues, claro, a ciertos medios de comunicación, a ciertas personas, pues puedes recibir muchísima información. O a través de Telegram, también de los servicios de mensajería instantánea. Pero eso está todo manipulado y condicionado. Allí actúan servicios de inteligencia, actúan ejércitos, precisamente para manipular a las sociedades. Y es muy sencillo, a base simplemente de viralizar cualquier narrativa, cualquier discurso, que es muy fácil a través de las redes de bots o incluso personas pagadas para ello, es tremendamente fácil. Y al final lo que están imponiendo son discursos para que tú te los creas como ciudadano. Y es tremendamente sencillo engañarnos. Si vamos a las televisiones, cada vez más cuesta abajo, cada vez con menos personas que los ven, pero todavía con una influencia, sobre todo en ciertos sectores, en ciertas edades de la población. Claro, tú piensas que sucede exactamente lo mismo. Esto lo que se llaman los falsos expertos, que te presentan como grandes expertos cuando tú arrascas un poco y dices, ¿este experto de qué, no? Y no solamente eso, y luego los expertos que les pagan para que diga determinadas cosas, o expertos que les interesa, aunque no les pague nadie, les interesa, expertos o tertulianos que les interesa dar el discurso oficial, porque saben que eso es lo que le van a llevar a todos los medios porque le interesa al gobierno. Porque en las televisiones está el que quiere el gobierno. No nos engañemos, si no pegan un telefonazo y no vuelve, esa persona no vuelve a aparecer por allí en la generalidad de los medios. Entonces, a través, sí, claro, una persona que no tiene por qué entender de un tema en concreto, si lo ve en una televisión, lo ve en otra, lo ve en otra, si lo ve en telediario, en el otro y en el otro, y si los tertulianos prácticamente todos, incluso los que se dedicaban a temas del corazón, que ahora todos son expertos en geopolítica, pues dicen lo mismo, pues al final obviamente las personas se lo creen, y se lo creen a pies juntillas, y se creen que mañana efectivamente nos va a caer aquí un misil en España, un nuclear, y va a desaparecer la península ibérica, y se lo creen a pies juntillas. Entonces, lo que estamos hablando es, somos muy fácilmente condicionables. Y además no olvidemos que el miedo es el gran controlador social. Cuando a ti te infunden miedo, temor, cuando te hacen pensar que tu vida está en peligro, la de tu familia, la de tu modo de vida está en riesgo, tú entregas todo lo que haga falta a la persona que te dice que te va a buscar la solución. Y si la solución te dice que para que tú no tengas miedo de que mañana Rusia te va a atacar y te va a matar, entonces es gastar más en armamento y dices, pues que gaste. Y si te dicen, como empiezan a insinuar, que incluso te pueden quitar parte de tus ahorros, que además ahora con el euro digital sería facilísimo, incluso quitarte parte de tu sueldo para emplearlo en armas, pues dices, hombre, prefiero que me quiten el 5 o el 10 o el 3% de mi sueldo o de mis ahorros antes de que mañana me maten, ¿no? Somos muy fácilmente influenciables, mucho más de lo que pensamos, Oscar, terriblemente influenciables. Precisamente porque si siempre lo han sido las sociedades, hoy más que nunca, porque está todo el mundo metido precisamente en este mundo digital y cada vez muchísimo más. Esa es la auténtica realidad. Entonces, lo que me decías de qué podemos hacer una vez más los hispanos, ¿no? ¿Cómo podemos, la pregunta más bien se la reformulo, cómo podemos vendernos nosotros, aunar nuestros intereses a Hispanoamérica para poder tener una posible unión en el Ujú. futuro? Ya no hablo de una unión política, Sí. sino todo lo que nos une que converja y podamos ser más fuertes. ¿Cómo cree usted que podríamos hacerlo? Mira, lo primero, evidentemente, lo ideal sería que hubiera una voluntad política de conseguirlo. Es decir, que nuestros líderes fueran conscientes de lo que estamos hablando, hubieran leído el libro, fueran conscientes de lo que estamos hablando y de esa manera decir, mira, vamos a unirnos y empezar a lo mejor por pequeños pasos,
Además, como digo, si es que la madre ya la tenemos ahí, si es que es muy fácil terminar de construir todo lo que significaría alrededor de eso. Y luego, si no tenemos esa voluntad política, lo podemos hacer también de forma individual, empezando por estrechar las relaciones comerciales de todo tipo y sobre todo, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, en el ámbito militar. En el ámbito militar es cierto que hay buenas relaciones en general, pero hay relaciones que muchas veces son esporádicas, es decir, no tienen continuidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que dependiendo del gobierno, por ejemplo, que haya en España y el gobierno que haya en los distintos países de Hispanoamérica, vienen de los otros países a España, o vamos militares, o guardias civiles, o policías a los otros países de Hispanoamérica, dependiendo de ese momento. Y eso es un error. O sea, ¿por qué no vamos a tener aquí permanentemente, por ejemplo, haciendo el curso de Estado Mayor, o me da igual, o de artificiero, a militares de todos los países de Hispanoamérica, con independencia de quién esté en ese momento en el gobierno que tengan? Porque los gobiernos cambian, lo que no cambia precisamente es el mundo hispano. Esto es eterno. Entonces, sí, porque cuando tú estableces esas relaciones también son para siempre y es fundamental las relaciones personales. Personas que, en el caso, por ejemplo, del curso de Estado Mayor, sabes que mañana van a ser los generales que manden las Fuerzas Armadas de sus países. Tú ya tienes ahí una persona que si encima no pierdes el contacto, lo haces bien y sigues manteniendo ese contacto en el tiempo, tú vas a tener una persona con la que siempre puedes levantar el teléfono y tener allí alguien que te va a contestar. Y lo mismo, exactamente igual, españoles que deberían ir a todos estos países. Y no decir, no, es que ahora no vamos a este país porque como ha cambiado el gobierno y aquí tenemos un gobierno de derecha y resulta que es un gobierno de izquierdas, digo que debemos evitar esas situaciones, sortear esa situación y superarla. Luego también, por ejemplo, ¿por qué no crear una Hispanopol? Tú fíjate ahora mismo con todo el tema del tráfico de drogas, de tráfico de seres humanos, de tantísimos temas, que más allá del Interpol y de la Europol, tener una Hispanopol. Mira, el problema de cuando tú tienes, y más en el tema de, por ejemplo, de inteligencia, de información, que nadie quiere desvelar todas las claves, porque desvelar todas las claves de tu servicio, pues es poco menos que sepan cuáles son tus fuentes, cuáles son tus procedimientos, cuáles son tus métodos, cuáles son las capacidades de las que dispones, y eso sabes que no se hace, incluso dentro de la propia nación, es muy difícil compartir toda la información, incluso entre servicios de información y servicios de inteligencia. Y de eso muchas veces hay gran rivalidad, como es bien sabido. Pues imagínate cuando esto es entre muchos países y con muchos idiomas. Y al final, si ya de por sí la información es un poco crítica dentro del mundo de la inteligencia, cuando hay que traducirlo a 24 idiomas, en el caso de Europa, pues es el desastre total. Pero claro, aquí una vez más tenemos la gran riqueza del español, la gran suerte del español. ¿Por qué no crear una hispanopol que además tenemos muchos temas en común y más? Es verdad que lo mismo que nosotros, cuando como españoles tuvimos problemas, nuestros hermanos de América nos acogieron con los brazos abiertos, fuera en México o fuera en Argentina o fuera en Colombia o fuera en Venezuela o en cualquier otro país, pues ahora aquí en España tenemos la suerte, que cuando decimos que necesitamos inmigrantes, pero si tenemos la suerte de que vengan nuestros hermanos de América, que en la inmensa mayoría de los casos la integración es prácticamente automática. El caso más paradigmático es, por ejemplo, el de los argentinos, que en 3 5 años casi el 80% ya tienen una pareja española. Es decir, más claro el agua, ¿no? Entonces, pero claro, también pueden venir, obviamente, te pueden venir personas delincuentes, por lo mismo que aquí hay delincuentes, hay en todos los sitios. Pues si tuviéramos esa Hispanopol donde se compartiera todavía de manera mucho más eficaz de la que se comparte ahora mismo la información policial, pues fíjate las ventajas que tendríamos. Pero luego se pueden hacer temas, fíjate, hasta exigir tener nuestro propio Internet donde esté la ñ, este símbolo característico del español, evidentemente, y de España, pero no solamente eso, podemos tener, abundar en festivales de la canción, en festivales cinematográficos, en temas culturales, en temas que nos vayan uniendo. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid, ya en los últimos años, por lo menos el último año, hubo unos desfiles de toda Hispanoamérica, precisamente para el día del 12 de octubre, y me parece fenomenal. Creo que en eso es lo que tenemos que abundar. Y además conocernos también mejor los unos a los otros, más de todavía de los conocemos. Tú antes decías algo muy importante y es verdad que como españoles tú vas a ciertos lugares de Europa y tú te sientes extranjero. Por más que no hayas tenido que pasar, no necesitabas el pasaporte para entrar en el país, tú te sientes extranjero. No tiene nada.
O sea, con algunos países no tiene absolutamente nada. Estamos hablando ni el idioma, ni la cultura, ni la religión, ni la historia. Pero es que encima van a tener culturas o formas de expresarse que es que no tienen nada que ver contigo ni con la mentalidad española. Esa es una realidad. Es más, no nos olvidemos, en muchos países de Europa a los españoles nos siguen mirando por encima del hombro, porque nos siguen viendo como el pobre español que tuvo que emigrar a estos países, hacer los trabajos más humildes, los que no querían hacer ellos, y nos siguen viendo en algunos casos como ciudadanos de segunda. Y lo digo con conocimiento de causa, e incluso estando en puestos importantes, que he dado muchas vueltas por Europa y lo he vivido. Pero en cambio, todo lo contrario, cuando nosotros vamos a América, tú desde que bajas por las escalerillas del avión, tú te sientes en tu casa. Porque, entre otras cosas, una vez más, por la grandeza del idioma, pero incluso por todo lo demás, por la forma de comportarse, la mentalidad, el al final es estar aquí. Entre otras cosas, porque aquí evidentemente hay muchos hispanoamericanos y ahí también hay muchos españoles. Al final es que la unión, o sea, las relaciones se siguen manteniendo. Y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, toda esa riqueza, abundar en ella y conseguir efectivamente, pues, de una manera o de otra, y pongo muchísimos ejemplos en el libro, pues ir abundando precisamente en ese reforzamiento del hermanamiento, que el hermanamiento ya está ahí, solamente falta que nos lo queramos y que lo reforcemos. Es muy interesante lo que dice del hermanamiento, porque yo también les considero mis hermanos y a propósito de lo que ha comentado, no debemos olvidar, porque el pasado es importante conocerlo, como decimos, qué fue de nuestros antepasados antes de ayer, que emigraron a América en busca de una vida mejor, muchos exiliados tras la guerra civil y muchos en busca de nuevas oportunidades. Yo tengo familia que lo hizo. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos en el presente no mirar jamás por encima del hombro a personas con las que compartimos absolutamente todo. Por el hecho de ser seres humanos, se merecen respeto, lógicamente, pero compartimos un idioma, compartimos costumbres, compartimos religión, esa integración es mucho más rápida y al final se merecen todo el respeto, todo el cariño y todo el acogimiento del mundo y ojalá un día, con métodos como los que usted comenta, podamos lograr esa ansiada unión que seguro que nos hace más Fíjate, fuertes. Óscar, si es que cuando yo he estado presentando libro, o voy a dar conferencias, o voy por ahí a otras actividades, te encuentras cantidad de matrimonios mixtos, en el sentido de españoles o españolas que están casados o que su pareja es hispanoamericana. Cantidad de ejemplos. Pero es que además es que con una naturalidad total. Y es que además es que lo que te digo es que no hay ninguna diferencia, porque es que la integración es absoluta. Y es que además tenemos que ser también claros. Cuando aquí hablamos de integración con respecto a otras culturas, a otras etnias o a otras religiones, que en algunos casos ni se integran ni se integrarán. Pero no por falta de voluntad nuestra, que nosotros los españoles somos un pueblo muy abierto y muy tolerante y muy solidario, sino porque es que no van a querer integrarse. Esa es la realidad. Entonces, y lo vemos de manera constante. Es todo el caso contrario de nuestros hermanos hispanoamericanos. Lo que estamos hablando, aquí viene un colombiano, un mexicano, un venezolano, un argentino. Si es que es uno más al día siguiente, es que es uno más, es uno más. Y además no va a haber ningún problema de ningún tipo en esa integración auténtica, porque algunas de las otras etnias, culturas y religiones, como muchos se incorporarán a la sociedad, es decir, estarán aquí, pero seguirán manteniendo sus particularidades y habrá muy pocos matrimonios mixtos, si es que en algunos casos los llega a haber. Hay algunas nacionalidades que prácticamente no existe la integración auténtica. Es decir, no hay, por ejemplo, esas relaciones de pareja, o son mínimas, prácticamente inexistentes. Mientras te decía el caso de los argentinos, hay otras nacionalidades que no llega ni al 0,5%, es decir, prácticamente inexistente. Esa es la gran diferencia. Y luego, no solamente eso, sino que pueden incluso trastocar, transformar la sociedad de acogida, precisamente por las grandes diferencias culturales, de mentalidad, de entender la vida y la sociedad, cosa que evidentemente no sucede por todo lo que tenemos ese pasado común en todos los órdenes, evidentemente con las personas que vienen de América. E incluso voy a decir algo más. La inmensa mayoría de las personas que vienen de Hispanoamérica, como digo, no podemos generalizar, porque obviamente pues pueden venir personas malas, como hay aquí personas malas y que vienen con otros fines aviesos, pero la inmensa mayoría de las personas que vienen de Hispanoamérica vienen a trabajar y a cotizar, no a abusar de nuestro sistema social, como es el caso
de otras personas. Esa es una realidad, Óscar. Lo que pasa es que ya sabes que aquí, como todavía tenemos que hablar con eufemismos, porque si no inmediatamente te pueden denunciar que si delito de odio, que si eres un xenófobo, porque vivimos también en este tiempo absolutamente desquiciado, que no se pueden ni decir las cosas con claridad ni con transparencia total, pero eso lo que estamos comentando, esa es una realidad. Esa es una realidad. Y por eso creo que otros países de Europa a lo mejor tendrán problemas con la inmigración. Nosotros no tenemos que tener ningún problema. Es más, aquí ahora hay comunidades autónomas, que a lo mejor no es muy conocido, hay comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien porque están estableciendo relaciones, contactos directos, por ejemplo, con universidades, para que inmediatamente que salen de allí los jóvenes con carreras determinadas, bien preparados y que tienen interés, ofrecerles buenos puestos de trabajo en España. Ahora mismo hay determinadas comunidades donde están creciendo muy rápidamente, donde tienen expectativas de inversión importantes y necesitan muchísima mano de obra. Mano de obra, no solamente estamos hablando de mano de obra, digamos, más básica, sino de escalones intermedios e incluso de licenciados superiores, sean ingenieros, sean arquitectos, lo que sea, ¿no? Licenciados superiores. Y en muchos casos los van a traer de América. Y además, que van personas que van a venir con su familia, que los hijos se integran al día siguiente en el colegio, no tienen ningún problema, una vez más, entre otras cosas por el idioma, no tienen ningún problema, y les van a traer, lo están haciendo en ese sentido, y me parece genial, porque seguro que va a ser un gran éxito. Y más cuando ya son personas que encima pues, les valoren allí, que, personas con capacidad, personas que quieren de verdad venir a trabajar y, como decimos, a cotizar y a buscar su futuro aquí, que lo van a tener inmediato. Y fíjate, además, fíjate lo que hablamos, Óscar. Si aquí la cosa se complica en Europa, que tampoco nadie sabe lo que puede pasar, tanto porque tengamos un shock económico, como que efectivamente nos terminen de llevar algún insensato a la guerra, a lo mejor es que nos tienen que volver a coger mañana nuestros hermanos de América, tenemos que volver a llamar a su puerta y pedirles que nos acojan de nuevo. O sea, que te quiero decir, y además ya sabes que hay quien dice que sería probablemente la parte más segura del mundo, ¿no? Porque si los demás, Europa, estaríamos en un caos total, buena parte de Asia también, con Estados Unidos también, ¿dónde estaría mejor? Pues en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Entonces te quiero decir que no perdamos esa posibilidad de reforzar ese hermanamiento que creo que va a ser muy importante para hoy y para el futuro. Desde luego que sí, coronel. Una última pregunta que le quiero hacer. ¿Estamos ante el declive de Europa? ¿Estamos ante una nueva caída del Imperio Romano? El problema es que en Europa no somos conscientes de cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado, no es que vaya a cambiar, cómo ha cambiado el mundo. Seguimos con una gran soberbia, con una gran prepotencia, seguimos pensando que somos el ombligo de todo el planeta y estamos absolutamente equivocados. Aquí ahora mismo hay dos países que están marcando la pauta cuando hablamos de los temas que de verdad son importantes, que son Estados Unidos y China, que es la gran rivalidad que tienen. Por un lado, un Estados Unidos que se ve como el gran poder decreciente y, por tanto, la historia demuestra que se vuelve muy peligroso los países en esta situación porque va a hacer todo lo posible para no seguir perdiendo poder, que es lo que estamos viendo con Donald Trump. Donald Trump es un producto, o sea, esto no lo hace Donald Trump, es el Estados Unidos que ha encontrado la figura representativa de eso que necesitaban hacer precisamente para no seguir perdiendo poder o intentar recuperar el que habían perdido. Pero luego tenemos una China que en cierto modo ha superado en muchos aspectos a Estados Unidos, la más avanzada hoy tecnológicamente del mundo, y claro, ¿dónde quedamos nosotros? Pues quedamos que ya no vamos a poder, por más que lo hagamos, ya no vamos a poder alcanzar hoy por hoy a estos países, a estos dos países. Podemos hablar de mucho más, pero básicamente estos dos. Porque de India hablamos un poco, que es un país también muy interesante. Pero aquí no lo seguimos creyendo y vemos que tenemos una gran lentitud burocrática, el que tenemos una torpeza en muchísimos aspectos, que no nos ponemos de acuerdo, incluso para temas absolutamente claves y vitales, que Estados Unidos ahora va a negociar país por país, no va a negociar con toda la Unión Europea, esto está más que claro, y además nos hemos quedado muy atrasados tecnológicamente. Si Europa en algún momento, y concretamente Alemania, vendíamos y copábamos mercados era porque teníamos la mejor tecnología y aunque vendiéramos más caro, pues al final pues, teníamos posibilidades de ser competitivos. Pero eso también lo hemos perdido. Ya no tenemos la tecnología, seguimos vendiendo caro, con lo cual lo tenemos mucho más complicado en rivalizar con otros países. Pero es que además de todo eso, una Europa tremendamente diversa, como estamos comentando, una verdadera torre de Babel,
con grandes diferencias, no tenemos una percepción de amenaza común, no tenemos una mentalidad de que verdaderamente seamos europeos, habría que empezar por definir qué es exactamente Europa, Ujú. evidentemente, y luego sobre todo una Europa que hemos alcanzado, por así decirlo, el cenit de la civilización, o no lo hemos creído nosotros, y estamos en la cuesta abajo, claramente. Una Europa pues, muy reblandecida, donde se han perdido muchísimos valores de todo tipo. Hemos entrado en un materialismo, en un nihilismo, en un egoísmo, en un sistema absolutamente hedonista, en donde todo se banaliza, todo se cuestiona, todo es posible. Y luego, pues, sobre todo, en no saber enfrentar el nuevo mundo que ya está creado, y ver que hay otras potencias y que lo estamos viendo, que ahora porque ahora la duda poco menos que de Europa es si vamos a seguir con Estados Unidos, si vamos a seguir a hacer más cerca de China, o vamos a seguir con los 2, no vamos a seguir con ninguno, o qué es lo que vamos a hacer. Y además cada país va absolutamente por su lado. Con lo cual estamos en una situación tremendamente delicada, pero aquí hay quien todavía no entiende que estamos en esa situación y sigue un poco abundando o creyéndose efectivamente que estamos marcando la pauta de algo. Y no es así en absoluto. Entonces hay que tener en cuenta que a partir de esa primera revolución industrial que antes comentábamos, que empieza sobre mediados del siglo XVIII, aunque luego se consolida un poco más tarde, pues sí que tuvimos un gran poder, teníamos colonias, teníamos tanto en África como en Asia, el mundo era prácticamente nuestro, eran los que marcábamos la pauta, pero esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y aquí hay quien se resiste a creer que se ha acabado y, sobre todo, no está sabiendo entender las medidas que se venían a adoptar precisamente para no seguir abundando en ese hundimiento de Europa. Lo tenemos muy complicado y sobre todo porque aquí nos falta liderazgo, nos faltan personas competentes. Aquí alguien se tomó poco menos que a un juego la política, podía entrar cualquiera. Es más, los más capacitados no querían entrar en política. No tenemos verdaderos líderes, no tenemos personas en muchos casos bien formadas y lo tenemos en nuestro propio país, que parece mentira. Antes un ministro, te decían es el ministro y a ti te impresionaba una persona con grandes capacidades, empezando por capacidad de oratoria, pero con conocimientos profundos, una persona culta, una persona ilustrada, y estamos viendo en algunos casos que es todo lo contrario, ¿no? Casi te dicen ministro o ministra y poco menos que te da la risa, ¿no? De pensar, y sobre todo personas que al final se rodean todavía de personas mucho más incompetentes. Y eso lo trasladamos a Europa y exactamente igual, por no hablar de los escándalos permanentes de corrupción en el propio seno de la Unión Europea. El último lo hemos tenido con el Huawei Gate, pero tenemos el Morocco Gate, el Qatar Gate y tantísimos otros escándalos que permanentemente, aunque lo tapan entre ellos, evidentemente, pues tanto muchísimos implicados, pero lo vemos que al final es una Europa que no termina de funcionar y no termina de arrancar. Y encima con un gasto desmesurado para los ciudadanos, que él piensa que cada eurodiputado nos cuesta en su conjunto a los ciudadanos europeos al mes más de 60.000 euros cada eurodiputado, más todo lo que significa el conjunto de las instituciones europeas. Y al final, pues vemos que hay muchas cosas que no terminan de funcionar. Este momento quizá que estamos viviendo sería el momento para crear una Europa diferente, crear un supraestado, pero me temo que de momento, con los intereses que hay internos, esto tampoco se va a producir. Así que sí que efectivamente creo que estamos claramente en ese proceso de descomposición de lo que significa Europa y sobre todo pensando a la velocidad que están creciendo los demás, al ritmo que van los demás y al ritmo que estamos yendo nosotros. Efectivamente ha caído todo en un descrédito general y la población pues cada vez cree menos cada vez es más negativa, ¿no? Cada vez cree menos en un futuro positivo. Pero ojalá ese futuro sea Mm. positivo. Pero fíjate, Oscar, si me permites, Sí, que eso es claro, muy interesante porque sobre todo los más jóvenes ya han dejado de creer incluso en la democracia liberal. totalmente. Obviamente, tú piensas que cómo están viviendo ahora los jóvenes, esto ha sido un claro retroceso. Cuando yo salí de la academia, estamos hablando del año 85, quitando mi primer destino, a partir de ahí yo nunca viví en un piso de menos de 90 metros cuadrados, que entonces era el piso estándar. Y yo me lo pagaba con el 25% de mi sueldo. Eso era el piso estándar. Hoy hay muchos jóvenes que están viviendo en habitaciones, y casi ya habitaciones compartidas, ya no el piso compartido, en habitaciones compartidas en barrios periféricos de las grandes ciudades, con trabajos muy mal pagados, con trabajos discontinuos que no les permiten poco menos que valerse por sí mismo, incluso aun teniendo más de un trabajo. Quiere decir que
parece que estamos retrocediendo en vez de estar avanzando. Y curiosamente, esto lo permiten estos gobiernos más progresistas de la historia, que vemos el encarecimiento sistemático de la vivienda, sea para comprar o sea para alquiler, o para alquilar, y lo estamos viendo en tantísimos otros temas. Y un encarecimiento desmedido de la vida que no se puede cuando te dice compra comida ecológica. Ya nos gustaría comer comida ecológica, ¿verdad? Con lo carísima que es. Y así tantas cosas. Al final, y entre otras cosas, también hay una sociedad que cada vez está mucho más polarizada, unos ricos muchísimo más ricos, una clase media que está desapareciendo y se está empobreciendo, unas jóvenes que no serán clase media como pudieron ser sus padres o sus abuelos en algún caso, y sobre todo muchas veces con la mentalidad además de que poco menos que trabajar es malo y vamos a trabajar lo mínimo posible, ¿no? Es decir, es un poco, es el hundimiento generalizado de todo el sistema. Entonces hay muchos jóvenes que están dejando de creer en esto, según las encuestas, y no creen en la Unión Europea, no creen en la democracia. Y aquí, claro, lo más fácil es decir, no, esto la culpa la tiene China y Rusia, que están creando una campaña psicológica para que los jóvenes no, perdona, es que la situación es la que es. O sea, no culpemos a nadie, que siempre lo más fácil es culpar a alguien. Lo mismo que ahora intencionadamente están haciendo otra canallada, que claramente lo es, que es enfrentar a los jóvenes con sus abuelos y tratar de mentalizarles de que si viven mal los jóvenes es por culpa de sus abuelos, porque tienen pensiones muy altas, tienen un piso en propiedad y viven muy bien y encima se les paga las vacaciones con el inserso. Esto es una campaña internacional, que por ejemplo el medio este de Economist, el medio este británico, eso es una campaña que hace de manera permanente, ¿no? Para ir mentalizando un poco a las poblaciones. Es decir, como nuestros dirigentes han sido incapaces de solventar los problemas de los jóvenes, pues alto que les tienen que enfrentar con sus abuelos, que en muchos casos son los que le están manteniendo, para ver si así buscan un enemigo y diluir ellos sus responsabilidades. Y eso es lo que estamos viviendo, Óscar. Entonces, ¿qué significa? Pero eso aquí. En cambio, en otras partes del mundo es una dinámica diferente. Entonces, claro, dices, ¿tienes razón en no creer en el sistema? Tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque solamente hay que ver que no satisfacen con todo el esfuerzo que han hecho. Les ha dicho, oye, estudia, prepárate, fórmate, aprende idiomas, sácate un doctorado. Y dices, bueno, ¿y para qué todo esto, no? ¿Para qué todo esto? No hace muchos años, un licenciado superior, pues un arquitecto, un ingeniero, era alguien para toda la vida, era un señor, iba a tener un piso, iba a tener otro piso en la playa o en la montaña, podía sacar adelante una familia numerosa y probablemente ni siquiera sin su pareja de trabajar, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso ha cambiado de manera radical. Y hoy en día, incluso una pareja trabajando los dos, o sea, lo que sea, trabajando los dos, lo pasan mal para poder llevar una vida medianamente digna. Entonces, claro, pues es que los problemas están ahí y no se está haciendo nada para atajarlos. Volvemos a lo mismo, los que presumen de gobiernos progresistas y resulta que están permitiendo que se encarezca todos los días la vivienda y no se toma ninguna medida verdaderamente para solucionar el problema habitacional de los jóvenes. Por más que se le llene la boca y si palabras estas que se inventan, que si las zonas tensionadas, que si no sé cuánto, pero ahora la verdad, absolutamente nada. Entonces te quiero decir que hay mucha gente que empieza a cuestionarse el sistema y esto es muy peligroso porque si seguimos así, a este paso la democracia como la conocemos va a desaparecer y hay gente que preferirá decir, oye, mira, yo prefiero otro sistema, yo no necesito ir a votar a lo mejor todos los años o cada 6 meses, pero yo lo que quiero es que me resuelva mi problema y garantizar mi futuro, el de mi familia y tener una vida estable y una vida digna. Y por eso te digo que estamos en un tema muy importante, muy delicado, es un momento muy particular, sobre todo en el tema en el caso de Europa. ¿Cree usted que hemos perdido la libertad? En muchos temas sí, clarísimamente, en muchos temas sí. Hay que pensar que hoy, para hablar de ciertos temas, nos autocensuramos. Es decir, hemos caído ya no solamente en la censura que existe, sino en la autocensura. Y es más, y hemos caído muchas veces en la cobardía, pero cobardía incluso en estamentos que no deberían ser cobardes en absoluto, porque hay miedo a expresarse, hay miedo a hablar. Porque cosas que efectivamente te pueden acusar, y además normativa de la Unión Europea, lo que hablamos, esos sacos, digamos, desastre, ¿no? De decir que todo cabe, que puede ser delito de odio o desinformación. ¿Qué es delito de odio y qué es desinformación? Odiar es un sentimiento. Ujú. A ti te pueden acusar por odiar algo. Hombre, evidentemente hay dos tipos de odio. Sería el odio pasivo y el activo. Es decir, el pasivo, el que tú odias algo pero no lo demuestras, y el activo es el que lo demuestras, ¿no? Pero hemos entrado además en un momento en el que raro es que digas algo y no hay alguien que se sienta ofendido. Imposible hoy en día ser comunicador
y a mí me pasa todos los días, ser comunicador y que no haya alguien que lo que digas no le moleste y además se sienta ofendido y te denuncie por ello. Porque antes alguien se molestaba y se callaba la boca y ya está, ¿no? Y lo estamos hablando desde en el humor. O sea, ahora mismo tú ves películas o ves series o ves documentales de no hace tantos años que hoy sería, o publicidad de no hace tantos años que hoy sería impensable. Hoy sería impensable. Y nadie se rasgaba entonces las vestiduras. Pero hoy, como efectivamente hay quien además se han creado departamentos específicos para ello, hay mucho dinero también detrás y hay muchos intereses, y luego hemos creado esa la sociedad de los ofendiditos, pues efectivamente cualquier cosa que digas hoy se puede malinterpretar, porque ya no es lo que digas, es cómo lo interpreten y te puede perjudicar enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no quieren expresarse con libertad y una vez más se autocensuran. Esto es terrible, porque precisamente, evidentemente, al margen de que tú no puedas hacer algo que vaya en contra de la legislación vigente, pero aparte de eso, deberíamos no abrir tanto el marco, porque al final es que no vamos a poder hablar de nada. Porque, oye, es que cualquier cosa, alguien lo puede una vez más malinterpretar y denunciarte por delito de odio o por desinformación. O simplemente por contenido inadecuado. ¿Qué es contenido inadecuado? Pues lo que el gobierno de turno, sea nacional o sea comunitario, decida que es inadecuado o que es desinformación. Es tan fácil como eso. Y eso, desde luego, va en detrimento absoluto de las libertades. Que eso es otra parte, porque aquí en Europa hablamos mucho de valores, de principios, pero los que alguien quiere, porque ya vemos que cuando alguien molesta, lo estamos viendo como incluso le sacan de la carrera electoral y le impiden presentarse a las elecciones, o cuando ve que va a ganar las elecciones, pues de repente le inhabilitan. Es decir, estamos entrando en un terreno tremendamente resbaladizo que desde luego se aleja mucho de lo que debería ser la verdadera democracia. Espero y deseo que en nuestro próximo encuentro, mi estimado coronel, tengamos pues noticias más positivas y podamos contemplar el mundo, aunque sea un poco difícil, de otra manera. Quisiera darle las gracias de corazón por compartir este ratito conmigo y ha sido un orgullo enorme, un privilegio y todo un honor poder contar hoy con usted. Muchísimas Pues gracias, coronel. ha sido un placer, Óscar, muy bien, además lo has hecho fenomenal, has hecho preguntas muy buenas y sobre todo has sabido gestionar muy bien la entrevista porque has dejado hablar, porque sabes que hay algunos entrevistadores que habla más el entrevistador que el entrevistado. Por favor, es Y lo tú, más importante, y perdone que le interrumpa, es que hable siempre la persona que tiene que aportar sus conocimientos. pues lo has hecho muy bien y de una manera muy profesional y te lo agradezco. Muchas gracias, Óscar. Muy agradecido a usted, coronel. Muchísimas gracias.